Los tratamientos médicos más dolorosos de la historia antigua. Hace cientos e incluso miles de años, el entendimiento de la medicina por parte de la humanidad estaba en sus primeras etapas. Los científicos descubrieron que 80% de las personas creen en este mito, que los tratamientos antiguos siempre fueron efectivos. En realidad, los primeros pioneros de la medicina a menudo se basaban en prueba y error, experimentando con métodos tanto externos como internos para abordar las dolencias humanas. Desde tos simples hasta tumores debilitantes, estos primeros sanadores buscaban soluciones. Sin embargo, muchos de estos tratamientos dejaban a los pacientes pidiendo piedad. Tomemos, por ejemplo, a alguien que sufre de hemorroides. En tiempos modernos, el alivio se puede encontrar en una farmacia local, pero en la historia antigua las opciones eran limitadas. Los tratamientos fallidos a menudo conducían a infecciones severas, que podían ser mortales. Claro, un boticario podría preparar una mezcla extraña de hierbas y productos animales, pero esto podía causar intensas molestias gastrointestinales. ¿Qué tenían que soportar los pacientes? Una varilla de hierro caliente era un método utilizado para cauterizar el área afectada, una técnica que fue introducida por Hipócrates en el siglo IV a.C. Hipócrates creía que si una condición no podía ser curada con medicina, podía ser tratada con un cuchillo. Si esto fallaba, el fuego era la siguiente opción. Desafortunadamente, la cauterización en el área rectal estaba llena de riesgos. Los pacientes podían sufrir quemaduras severas o tener la piel fusionada a la varilla de hierro. El tratamiento también podía no dar en el blanco, lo que conducía a más complicaciones. Mientras algunos pacientes afirmaban haber tenido éxito, es dudoso que admitieran un fracaso, especialmente después de una experiencia tan traumática. Pasando de un dolor en la parte trasera a un dolor en otra área sensible, encontramos los catéteres metálicos. Estos dispositivos datan de aproximadamente 3000 años antes de Cristo y se utilizaban para aliviar obstrucciones urinarias. Imagina estar acostado en la cama, necesitando urgentemente aliviarte, pero sin poder hacerlo. Esta era una dificultad común a lo largo de la historia, lo que llevó a los sanadores antiguos a priorizar el desarrollo de catéteres. Se han encontrado evidencias de estas herramientas en el antiguo Egipto, Roma, Grecia, China e India, elaboradas con materiales que iban desde tallos de cebolla hasta oro sólido. La inserción de un catéter era un procedimiento delicado. Los médicos antiguos contaban con métodos rudimentarios para el alivio del dolor, basándose en opiáceos, hierbas y alcohol para mitigar la incomodidad. Si estos no estaban disponibles, los pacientes tenían que soportar la dolorosa inserción de un tubo de metal. Las herramientas eran artesanales, a menudo con bordes rugosos, lo que podía provocar lesiones internas. Los catéteres que no se limpiaban adecuadamente también podían causar infecciones severas, convirtiendo este procedimiento en una aventura arriesgada. A medida que la tecnología avanzaba, los catéteres se volvieron más flexibles y ergonómicos, ofreciendo mayor comodidad a los pacientes. Sin embargo, en tiempos antiguos, soportar unos minutos de dolor agudo a menudo valía la pena por el alivio a largo plazo de la obstrucción urinaria. Sin un catéter, los pacientes enfrentaban el riesgo de complicaciones graves, incluida la insuficiencia renal. Hablando de complicaciones severas, la intervención quirúrgica se volvía necesaria cuando los pacientes tenían piedras calcificadas demasiado grandes para pasar de manera natural. La primera práctica documentada de litotomía, que implica hacer una incisión para remover piedras, se remonta a la antigua Grecia. El término proviene de las palabras griegas que significan piedra y corte. En la medicina moderna, la litotomía se realiza con precisión, usando pequeñas incisiones y cámaras. Sin embargo, en tiempos antiguos, el procedimiento era mucho más invasivo y doloroso. Los cirujanos hacían incisiones en el perineo, la zona entre el ano y los genitales, para acceder a la vejiga. Este procedimiento no solo era excruciante, sino que también requería la ayuda de asistentes para sujetar a los pacientes durante la operación.
Una vez removida la piedra, los pacientes a menudo eran colocados en una piscina poco profunda con vinagre y sal para detener el sangrado antes de ser suturados. Aunque el procedimiento era horrendo, los beneficios a largo plazo a menudo superaban a la agonía a corto plazo. Ganancias de capital. Más bien dolores de capital. Ahora volvamos a la trepanación, una práctica que consistía en perforar agujeros en el cráneo para aliviar problemas médicos. Este antiguo procedimiento quirúrgico se realizaba por diversas razones, incluidas la reducción de la presión excesiva en el cráneo o creencias espirituales. La trepanación es una de las prácticas quirúrgicas más antiguas conocidas, con evidencia encontrada en todo el mundo que data del período neolítico. Imagina buscar alivio de dolores de cabeza incapacitantes, solo para que un sanador local se prepare para tallar tu cráneo con una herramienta afilada. Los métodos de trepanación variaban, incluyendo la perforación de agujeros o la realización de cortes rectangulares para remover una sección del cráneo. Este proceso no era rápido, ya que requería precisión para evitar dañar el cerebro. A pesar de los riesgos, muchos pacientes sobrevivieron a estos procedimientos, y se han encontrado evidencias de una curación continua en los restos recuperados. Se estima que alrededor del 80% de quienes se sometieron a trepanación vivieron para contar la historia, aunque la calidad de vida que tenían sigue siendo cuestionable. Imagina ser un guerrero, entrenado para la batalla, solo para ceder ante una simple herida. Médicos estaban presentes en el campo de batalla para brindar ayuda, pero las heridas más profundas requerían más que solo una solución rápida. Las puntas de flechas, a menudo con barbas, representaban un desafío significativo. Si una flecha penetraba profundamente, las opciones para su extracción eran sombrías. Se podía romper la flecha y empujarla hacia afuera, o si no había una herida de salida, extraer la punta de la flecha con cuidado para evitar más lesiones. En algunos casos, se empleaba un método más drástico: atar la flecha que sobresalía a otra flecha y dispararla para sacarla. El dolor era inmenso, pero la urgencia de la situación a menudo hacía que tales medidas extremas fueran necesarias. Después de extraer la flecha, la herida se trataba con miel y se envolvía en un trapo sucio. Aunque esto pueda parecer una barbaridad, era un paso necesario en el proceso de sanación. Ahora, aquí es donde se pone interesante. La cirugía ocular antigua, conocida como couching, fue el primer procedimiento quirúrgico destinado a tratar cataratas. Una catarata nubla el lente natural del ojo, lo que lleva a la pérdida de visión. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas para abordar este problema, pero no fue hasta el siglo VI a.C. que comenzaron a surgir relatos detallados de couching. El médico indio Sushruta documentó un método que consistía en utilizar una aguja curvada para desalojar el lente nublado. Aunque Sushruta tenía cuidado con la limpieza, las infecciones eran comunes, llevando a la ceguera en muchos pacientes. Se estima que aproximadamente el 70% de aquellos que se sometieron al procedimiento terminaron completamente ciegos debido a complicaciones. Sin embargo, para aquellos dispuestos a arriesgarse, la posibilidad de recuperar la vista valía la pena. Por otro lado, la práctica de la sangría era común y a menudo desastrosa. La sangría se basaba en la creencia de que los desequilibrios en los fluidos corporales causaban enfermedades. Esta práctica era prevalente en diversas culturas, desde el antiguo Egipto hasta Roma y más allá. La teoría de los 4 humores, desarrollada por Hipócrates, afirmaba que la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y el flema necesitaban estar en equilibrio para tener buena salud. Cualquier desviación podría llevar a la enfermedad, lo que llevó a los médicos a drenar sangre de los pacientes, en un intento de restaurar el equilibrio. Típicamente, se drenaba sangre hasta que el paciente se desmayaba, lo que conducía a complicaciones graves. Si bien el cuerpo produce nueva sangre, el proceso de drenarla a menudo resultaba en infecciones y debilitaba las defensas del sistema inmunológico.
La dolencia inicial podía rápidamente quedar opacada por las consecuencias de la extracción de sangre, dejando a los pacientes en situaciones críticas. En el mundo actual, la odontología moderna ofrece alivio del dolor dental, pero las prácticas antiguas eran mucho más brutales. Los procedimientos dentales involucraban herramientas primitivas, como ganchos de bronce, para extraer dientes. La experiencia a menudo venía acompañada de gritos y agonía, ya que los pacientes tenían poco para adormecer su dolor. El opio podía haber mitigado la sensación, pero no era un sustituto de la anestesia adecuada. Los pacientes soportaban la agonía de las extracciones dentales, a menudo sin ningún alivio real. Mientras el dentista trabajaba para quitar dientes cariados, los pacientes quedaban a merced del sufrimiento. La gravedad de los problemas dentales era significativa, y los métodos utilizados para resolverlos solían ser más dolorosos que los problemas en sí. A pesar del sufrimiento, los pacientes simplemente estaban agradecidos por sobrevivir al calvario. En conclusión, la historia de la medicina está llena de tratamientos dolorosos y prácticas cuestionables. Desde la cauterización hasta la trepanación, los métodos antiguos a menudo priorizaban el alivio inmediato por encima del confort del paciente. Aunque muchas de estas técnicas han sido reemplazadas por la medicina moderna, nos recuerdan la búsqueda de la humanidad por la sanación, a menudo a un alto costo. No te vayas, lo mejor está por venir.